profesionales y también familiares, ¿verdad? Y entonces, pero ya está aquí con nosotros. Vamos a ver esta sección tan importante que ustedes siempre esperan a propósito de estos temas económicos, bolsa de valores y de todo eso. Qué bueno que ya está con nosotros el ingeniero Luis Fernando García. Vamos a la sección del ingeniero Luis Fernando García. Presentamos Economía y Mercado con el ingeniero Luis Fernando García. Geopolítica, eventos naturales, guerras, el impacto de la economía local e internacional. Economía y Mercado con el ingeniero Luis Fernando García. Saludos, por aquí estamos. Qué bueno, qué honor, qué privilegio estar aquí con todos ustedes luego de 30 días de vacaciones que nos tomamos, bien merecido, pero estamos de regreso. Miren, han salido algunas noticias muy importantes y que nosotros queremos hacer hincapié, como es el caso de la inflación. Ustedes saben que el buen desempeño de una economía, el buen manejo de la economía de un país, las riquezas de la economía y de un país, valga la redundancia, depende de que tengamos un buen manejo en la política monetaria y un buen manejo de parte del gobierno, siempre y cuando tengamos un sistema judicial fuerte y que no haya tanta corrupción como en los pasados, porque donde hay corrupción la economía no sirve y no se puede avanzar ni como país y se queda todo en el subdesarrollo, porque el dinero que hay que invertir en la sociedad se va a los bolsillos de los funcionarios ladrones y corruptos, y eso era lo que estaba pasando por los pasados 20 años, mínimo 20 años. Entonces, afortunadamente tenemos un presidente que está ejecutando su política de gobierno con un banco central que nosotros hemos sido uno de los primeros críticos, cuando no hemos tenido que serlo, del señor gobernador Héctor Valdés Albizu, pero ahora tenemos que decirle y felicitarlo por el buen manejo que ha tenido con la economía nuestra y los números que vamos a presentar. Parece ser que el señor Valdés Albizu está por encima de cientos de bancos centrales en el manejo de la política, porque tenemos, técnicamente hablando, desde los mercados, una economía bastante saludable, a pesar de la pandemia, a pesar de la crisis de Rusia-Ucrania y a pesar de todas las dificultades, luego de tener un país cerrado por prácticamente 2 años, y hoy tenemos una economía razonablemente bastante estable y diríamos, muy saludable. Nosotros queremos, dice que una foto habla más que 1000 palabras. Queremos verla, señor director. Miren, esa foto dice ahí, there is no inflation. Eso dijo la Reserva Federal en su momento. Y dijo el ECB, el Banco Central de Europa, la señora Cristina Lagarde. Primero dijo que no había inflación. Luego después, cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de hace 2 años, teníamos una inflación de 7.2. Entonces dijeron también que la inflación era transitoria. Entonces luego que la inflación se salió de control y que alcanzó a muchos países en Europa por encima de un 10%, y a nosotros nos tocó en 9.64, si mal no recuerdo. Entonces ellos dijeron que la inflación estaba bajo control, y después también dijeron, cuando todo estaba ya salido de control, que cuando usted iba a los supermercados, lo que costaba 100 le costaba 300, no porque subieron los precios, sino porque el valor del dinero, se había depreciado tanto el dinero que no tenía valor, por lo tanto, usted necesitaba buscar más dólares o más pesos para comprar los bienes y servicios. Y ellos dijeron que estaban construyendo un soft landing, o sea, un aterrizaje suave. Eso es falso de toda falsedad. ¿Por qué traemos esto a colación de ese payaso? Esos son la Reserva Federal, el Banco Central de Europa y los poderosos que nos quisieron vender a nosotros que la inflación era transitoria y que ellos tenían el control de la inflación. Y no es así, porque había en el mercado 17 trillones de dólares con tasa de interés negativa y que socavó el valor del dinero, y por eso fue que subió la inflación descomunal que teníamos hasta el día de hoy, y que los poderosos todavía no han podido bajarla, que afortunadamente, por lo menos al rango meta, el Banco Central nuestro, con su política monetaria de entrar de forma agresiva, muy agresiva, porque hace 2 años prácticamente teníamos una tasa de política monetaria de 3%,
y el Banco Central la llevó a 8.50%. Entonces, ¿por qué traemos todo esto a colación? Bueno, porque el Banco Central dice hoy que la inflación nuestra es 4.43. Mire, la inflación baja a 4.43 en mayo. Pero eso es una noticia muy positiva porque ahora el dinero nuestro, que se vio en 9.64 la inflación con una tasa de política monetaria de 3%, estaba negativo. O sea, por cada millón que usted tenía en los bancos, usted estaba perdiendo alrededor de un 6%. Usted perdía 60,000 pesos por año. Hoy ya no es así. Hoy tenemos un peso que está apreciado, una política monetaria por encima de la tasa de inflación, lo cual es muy positivo, porque hoy la tasa de política monetaria es 8 y la inflación es 4.44, lo cual nos dice a nosotros del buen manejo que ha tenido el Banco Central y el gobierno de entrar de forma agresiva, fuerte, al mercado para subir la tasa de interés de 3 a 8.50, y eso trajo como consecuencia el día de hoy que la inflación esté en 4.43, lo cual nos dice a nosotros del formidable trabajo que ha hecho el Banco Central nuestro. Nosotros no queremos ver en los medios de comunicación a los aspirantes a la presidencia decir que la economía, que si la tasa de la canasta familiar está cara. No es el gobierno que sube los precios de los commodities. No es el gobierno que sube los precios del crudo del petróleo. No es el gobierno que sube el precio de los alimentos. Es el mercado. Ahora, esos 17 trillones hicieron que el mundo explotara con esa inflación. Si a eso le añadimos la pandemia, la excusa perfecta para la intervención de los poderosos, eso hizo que tuviéramos inflación en muchos países por encima de un 10%, en otros de forma exorbitante como Argentina y Venezuela por encima de un 90%. Entonces, colócame esa gráfica, señor director, donde están los bancos centrales, para que veamos a qué me refiero cuando hablo del buen manejo del gobierno. Miren, amplíalo eso, señor director, para que veamos. Miren, ahí están todas las tasas de política monetaria de los bancos centrales poderosos del mundo. Fíjense que esa línea roja dice Real Central Bank Rate. Esa es la tasa de interés de los bancos menos la inflación. O sea, la política monetaria menos la inflación. Prácticamente todo negativa, high. Sin embargo, cuando vemos ahí la zona del euro, tiene el valor del dinero en un banco europeo vale menos 3.2%. O sea que usted pierde 32,000 euros si usted tiene 1 millón. En Australia usted perderá también más o menos igual. En Inglaterra, $42,000. Asimismo en Estados Unidos, que es de los pocos ya que comienza a tener una inflación, una tasa de política monetaria positiva, porque la tasa es 5.3 y la inflación es 4.9, todavía fuera del rango que son 2. Entonces, cuando vemos esto, que la mayoría de los países el dinero no tiene valor en los bancos, y hoy el dinero nuestro tiene un valor agregado en los bancos porque su tasa es 8 y la inflación es 4.43. Eso nos dice a nosotros del buen manejo, de la forma agresiva que entró el gobernador y que ha hecho hoy esa medida que tomó con anticipación por prácticamente 1 año y medio, que la inflación esté colocada en 4.43. O sea que eso tenemos que felicitar al gobernador del Banco Central por esa medida agresiva. En la baja ahora de 8.50 a 8. ¿Es esa una medida correcta? Sí lo es. Ahora, ¿es esa una medida que quizás entró él muy anticipado? Nosotros pensamos que sí. Nos hubiese gustado que hubiésemos esperado por lo menos 2 meses más para que tuviéramos noción de las medidas que va a tomar la FED y de las medidas que va a tomar el ECB, el Banco Central de Europa, para entonces nosotros comenzar a bajarla. No quiere decir con esto que sea una medida incorrecta. Lo que estoy diciendo con esto, que posiblemente hayamos bajado la tasa un poquitico anticipada, pero es correcta, porque eso va a dinamizar la economía. Eso va a reducir el financiamiento y le va a poner más dinero a los ciudadanos, a todos los dominicanos, nos va a poner más dinero en los bolsillos, lo cual quiere decir que vamos a gastar más. Entonces, ¿qué nos dice eso a nosotros? Que es el principio del final de la recesión en la República Dominicana. Porque nosotros estábamos en recesión. Porque los mercados dicen que cuando un país se contrae 2 periodos consecutivos tenemos una recesión técnica. Y nosotros
nuestro país se contrajo no 2 periodos consecutivos, no 2 trimestres consecutivos, sino 4 trimestres consecutivos. Y técnicamente hablando, eso significa una recesión mucho más prolongada. Pero esta medida del Banco Central nos dicen a nosotros que es el principio del final de nuestra recesión, porque no todos los países entran en una recesión al mismo tiempo. Ahora, nos hubiese gustado que hubiésemos postergado bajar la tasa a ver qué iba a hacer la FED y qué iba a hacer el Banco Central de Europa. Pero la medida es correcta, quizá un poquitico anticipada, pero de todas formas queremos felicitar al gobernador del Banco Central por entrar agresivo cuando tuvo que entrarlo, y ahora también por tener la determinación de que con una inflación que bajó a 4.43 de 9.64 y con una política monetaria de 8.50 a 8, nos dice a nosotros de la salud de nuestra economía. Y por eso las calificadoras de riesgo le dieron un upgrade a los bonos soberanos de la República Dominicana, de BB- a BB estable. En términos prácticos, hay un buen manejo del gobierno, hay mayor seguridad jurídica y hay un buen manejo también en los gastos del gobierno y en el ataque a la corrupción y a la impunidad. También nosotros queremos ver qué va a pasar con las variables y el mundo, porque Estados Unidos está en recesión, muchos países están en recesión. Ahora, queremos ver esa variable, señor editor, para que ustedes entiendan a qué nos referimos, de los leading indicators. La economía tiene 3 indicadores. Leading indicator, indicadores que van delante de la economía. Lagging indicator, indicadores que van detrás de la economía. Y coincidence indicator, indicadores que coinciden con la misma dirección de la economía. Entonces, ¿qué nos dicen a nosotros los leading indicators? La tenemos ahí, señor director, la última gráfica, para que veamos la recesión. Miren, leading economy indicator, point of recession. The Conference Board Leading Economy Indicator 6-month changes. O sea, del año 1960, cada vez que ese indicador dice current contraction in the indicator, it consistent with recession in prior decade. O sea, que la contracción consistente de esos leading indicators que lideran la economía, cuando la economía va marchando, porque son los indicadores más importantes que van delante de la economía como un franqueador. Desde el año 1960, esos indicadores por 9 veces consecutivos han precedido una fuerte recesión. Y fíjense cómo está esa contracción de hoy, tocando esa línea roja exactamente igual que en el 1960. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Que el mundo, muchos países, si no han tomado las medidas que tomó nuestro Banco Central, van a entrar en recesión más tarde que temprano. Otros ya iremos saliendo en lo que ellos van entrando, porque es como si fuéramos una curva. Unos van entrando y otros van saliendo, dependiendo de las medidas que toman los gobiernos y dependiendo de las medidas que tomen los bancos centrales y dependiendo también que el dinero no se vaya a los funcionarios ladrones y corruptos, porque entonces los gobiernos tienen menos dinero para invertirlo en la economía. Y como venimos ahora el próximo año, un año electoral, es muy importante tener una economía saneada, porque el gobierno va a estar forzado a gastar más dinero en campaña, lo mismo que los partidos políticos, pero eso nos dice a nosotros que con un buen manejo, si hay dinero, no importa que el gobierno busque más préstamos, después que el dinero no se vaya a los funcionarios ladrones y corruptos, porque el dinero no se recicla en los bolsillos de los funcionarios. Bueno, ahí está, esta sección importante, ¿verdad? Sobre un tema palpitante en el día de hoy. Los demás tienen que hacer silencio, tienen que callarse, ¿verdad? Bueno. Y simplemente escuchar. ¡Jonás! ¡Apágalo!